decir, alto, stop, por acá no pase la accesibilidad, porque esto es un edificio de valor patrimonial. Entonces, realmente nos preocupó bastante el tema y investigamos mucho, trabajamos mucho y hemos visto muchos ejemplos en los cuales la accesibilidad de edificios de valor patrimonial es posible de ser realizado, es decir, bajo determinadas pautas particulares, ¿no? Por eso me parece también interesante el tema de poder desarrollarlo hoy con ustedes, porque acá en la ciudad de Mar del Plata también nos pasa, también nos aconteció, no porque la universidad tenga precisamente edificios propios de valor patrimonial, pero hay muchos edificios de valor patrimonial y tenemos una normativa, tenemos gente que trabaja en el área de patrimonio, como María Eugenia y ahora como la arquitecta Laura Pardo, que es totalmente consciente del tema del patrimonio, pero afortunadamente también totalmente consciente del valor que tiene la accesibilidad. Entonces, podemos estar hablando de dos concepciones muy importantes, ¿no? Que es por un lado los que planteamos el tema de la accesibilidad, que ponemos el foco en el usuario, y quienes trabajan en valor patrimonial ponen el foco en la preservación del edificio. Entonces, preservamos al usuario, preservamos el edificio. Y en realidad, digamos, son dos posturas que no deberían de parecer antagónicas, sino muy por el contrario, pueden sumarse y fortalecerse en el concepto actual de patrimonio como en el derecho de todos de hacer uso y disfrute de esos espacios. Bueno, entonces un poco la teórica de hoy vamos a hablar algo de patrimonio y vamos a mostrar fundamentalmente ejemplos y vamos a comentar cómo deberíamos de trabajar en el tema para que cuando alguien nos diga el no fundamental, porque es un edificio de valor patrimonial y ahí todos están tranquilos, veamos que no es así, ¿sí? Que es posible, conforme a determinadas estrategias, poder llegar a una resolución que responda a uno y a otro. No sé si parece que ya empecemos con la teórica entonces, ¿sí? Si hacemos la presentación. Dale, acá tengo preparado. Bueno, buenísimo. Somos 58 participantes. Bueno, yo igual diría de que empecemos, viste, Sí, porque dale. así queda para la parte de práctico, igual esto queda grabado, así que lo podemos plantear. Como de costumbre, vale preguntar. Eso sí, ya saben, sí, si hay alguna duda o algo que lo podemos mencionar. Bueno. Bueno, vamos a la 2. Sí, la primera es la presentación, como siempre. Vamos a la 2, en la cual nos planteamos, o sea, se plantea ICOMOS, ¿sí? El ICOMOS es el Instituto Internacional, ¿sí? De Monumentos y Sitios, está en inglés, digamos, que es el encargado precisamente a nivel internacional digamos, de detectar cuáles son los edificios de valor patrimonial, los edificios, los entornos, los sectores de ciudad, los objetos, ¿no es cierto? Y encargarse de dictar normas de conservación. Bueno, el ICOMOS planteaba en el año 99 que la gestión del patrimonio consiste en comunicar el significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y o emotivo, ¿sí? Digamos, estamos mirándolo de una forma integral, sensato y bien gestionado a los bienes del patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio. Bien, ahí entonces evidentemente estamos considerados, como lo vemos ahí en el esquema planteado, los derechos, ¿no? El patrimonio accesible, los derechos en términos de derechos de accesibilidad para un hábitat inclusivo en el cual
también está la cultura y el patrimonio. Todos estos articulados dan el patrimonio accesible. La próxima, por favor. Es en este marco entonces que vamos a ver, por un lado, cómo ve el patrimonio accesible, cómo se ve desde el lado del ICOMOS, ¿sí? A través de la carta ENAME, o sea, ENAME es una ciudad en el año 2004, es decir, todas las, digamos, conclusiones, recomendaciones que plantea el ICOMOS se hace a partir de cartas, ¿no? Tenés cartas de la Carta de Venecia, tenés diferentes cartas que, en lugares donde se reúne el ICOMOS a nivel internacional, entonces sacan una recomendación que es tomada para avanzar a nivel internacional. Entonces, vamos a ver qué dice la Carta de ICOMOS 2004 en cuanto a interpretación de lugares pertenecientes al patrimonio cultural y a quienes deben ser considerados, digamos, para que el uso y disfrute de este patrimonio, y cómo se articula eso con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. La próxima. Bueno, como les decía, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios es una organización de la UNESCO que aborda la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Yo creo que acá hay una cuestión que va desde de la teoría, es decir, la concepción, qué entendemos desde lo que sería, qué son sitios y monumentos históricos, cuál es la forma de llevar a cuidarlos y la tecnología. O sea, estamos articulando siempre en términos de una materialización. ¿Sí? Eso es importante porque a nosotros como profesionales del diseño nos interesa el valor último, que es el tema del resultado de la materialización. Y dice la protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Eso implica una intervención para que ese valor cultural, ese patrimonio, siga siendo vigente. Bueno, vamos a la próxima. Hacemos esto bastante corto, pero no podríamos hablarlo, es decir, no podríamos hablar con nadie que es conservacionista si no estamos entendiendo cuáles son sus formas de abordaje, sus metodologías y lo conceptual, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener fundamentación, no de lo que nosotros sabemos que implica el tema de la accesibilidad y el diseño universal y el derecho de todos, sino que también tenemos que saber qué es lo que piensa la otra parte para poder argumentar. Bueno, entonces la Carta de Comos de ENAM del 2004 plantea no deben escatimarse esfuerzos para asegurar que la interpretación del patrimonio resulte accesible a todos los sectores de población y con toda su diversidad, incluyendo a las personas con discapacidad. ¿Sí? Digamos, aparentemente tomándolo como lo que podría ser una diversidad. Hoy, afortunadamente, sabemos que la diversidad amplía mucho más el concepto, pero es importante que acá defina a las personas con discapacidad y nosotros podríamos ampliarlo en esta línea de pensamiento a todas las personas con movilidad y comunicación reducida. Vamos a la próxima. Bueno, está la convención, obviamente tenemos el artículo 9 que es accesibilidad, el 30 participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento del deporte, pero la participación en la vida cultural es la que nos hace el nexo y el enganche de un derecho con lo que el ICOMOS también entiende que es un derecho. Vamos a ver el cómo. Una más. Y bueno, el por qué, supongo que lo tenemos definido, pero el testimonio, es tal cual, porque está planteado desde el ICOMOS, el testimonio de la vida de un pueblo es una herramienta imprescindible para conocer su historia, sus cambios y su evolución. Es formador de identidad, memoria, compromiso e inclusión social, ¿no? A nosotros nos interesa esta línea de la inclusión social y es valorado por la sociedad
y se debe garantizar su uso y disfrute por todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, esto que plantea el ICOMOS, nosotros lo tomamos como propio y lo hacemos referente a nuestras palabras. Ahora vamos a ver qué es el patrimonio. Ahora ya que sabemos que lo tenemos el derecho de disfrutarlo, bueno, el patrimonio cultural y natural se divide en cultural y natural, digamos, como un gran espacio, lo cual no quiere decir que no estén, en muchos espacios se suman, ¿no? Digamos, hay un espacio que respetan a todos, pero el cultural puede ser material o inmaterial. El inmaterial tiene que ver con mitos, canciones, religiones, leyendas, otros, y el material, que es el que verdaderamente nosotros estaríamos enfocando desde la materia, tiene que ver con el mobiliario, con bienes históricos, manuscritos, etcétera, y con los inmuebles, que acá tiene que ver con lo que planteamos nosotros, monumentos o sitios arqueológicos o históricos, edificios de valor arquitectónico, monumentos públicos o artísticos, centros industriales, obras de ingeniería y otros. Digamos, se ha ido transformando, se han ido incorporando con los años cada vez más edificios de valor patrimonial, digamos, porque se han ido reconociendo valores en distintos periodos y épocas, con lo cual, digamos, y aparte se ha abierto mucho el tema del el patrimonio cultural a entender inclusive espacios, ciudades, localidades, ¿sí? Que lo que se denomina por ahí no ya que haya un edificio en sí que tenga un valor patrimonial, sino que aparece todo un contexto, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, en la ciudad de Mar del Plata, ha sido depredada verdaderamente en términos de edificios de valor patrimonial, como lo que habrán visto ustedes con imágenes de lo que era la Avenida Colón, con las grandes casonas, como hoy queda la Ortiz Basualdo y alguna que otra más, como, digamos, en términos del valor de la tierra, ¿no? Del lucro, han generado los grandes edificios de la Avenida Colón, digamos, y aparte estas casas que se determinan con un valor cultural reconocido de un determinado momento, cuando se hablaba de la Biarritz Argentina, lo habrán visto en historia, seguramente de la ciudad de Mar del Plata, bueno, se han ido perdiendo, digamos, esa cuestión de valor de patrimonio y creo que en lo personal el último gran abordaje que se ha perdido en otro periodo de Mar del Plata muy importante, porque aparte fue el periodo en el cual socialmente se abre la ciudad de Mar del Plata y aparece el chalet maplatense, ¿sí? Como en toda la zona lateral a Güemes se ha ido, digamos, transformando ese paisaje de casas de una escala, con pequeños jardines al frente, digamos, con tejas y varios tipos de cubiertas que también tienen un valor patrimonial, no en sí mismo, pero sí el conjunto, bueno, que eso hoy ha desaparecido, ¿no? Entonces, porque los edificios se pueden hacer 2, 3 y 4 cuadras más atrás y, digamos, Mar del Plata conservaría algo de su proceso histórico que sería interesante. Pero bueno, eso no es tema acá, es una charla de historia, lo podemos seguir. Bueno, seguimos en la próxima. Bueno, hay mucha gente que descree del tema del valor del patrimonio, pero hay mucha más gente que sí cree en el valor del patrimonio, pero descree en que es posible hacerlo accesible. Entonces, plantearíamos que, y bueno, lo que yo les decía, quienes se excusan el valor patrimonial para negarse a resolver con idoneidad esta cuestión desconocen innumerables ejemplos donde la accesibilidad ya es un hecho. Descreen del valor del diseño para hacerlo con calidad o desconocen que no basta mantener en pie el patrimonio. Y acá, digamos, desde la técnica y el diseño, que es la expresión anterior, vamos a una conceptual muy fuerte que plantea que no basta mantener en pie el patrimonio, sino que este debe conservarse vivo, funcional y operativo para una sociedad que crece y cambia. Es así entonces que vamos a entender este proceso
de El hombre de Vitruvio, El hombre perfecto, cómo pasa a la persona con discapacidad hasta llegar al término del diseño universal en el cual concebimos a toda la sociedad, ¿sí? Digamos, y el proceso del patrimonio también debe considerarse vivo, funcional y operativo para esta sociedad que crece y cambia. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿No? En muchos lugares hemos visto, ahí, por ejemplo, no, espera, ahí, por ejemplo, hemos visto en ciudades europeas en las cuales lo que era un antiguo sótano se transformó en digamos, el desayunador de un hotel a partir de una necesidad, digamos, actual. Así como frentes de galerías, por ejemplo, de galerías de recorridos en logias de planta baja, bueno, se fueron cubriendo precisamente para un uso actual, sin perder por ello el concepto de la estética y la idea del edificio. La próxima. Y también vemos en estos casos, perdón, en lo anterior, cómo precisamente se transforma, ¿no es cierto?, para una exposición, digamos, ese término de la logia renacentista. La próxima. Bueno, en este caso cambiamos totalmente de situación y vemos en el norte, ¿no? El Cerro de los Siete Colores, como frente a un paisaje muy autóctono, ay, y aparte en cuanto a edificaciones hechas en barro, que son realmente, digamos, tectónicas y generadas en el lugar, es decir, no pueden estar, digamos, por fuera de lo que es la situación actual y la tecnología. Por ejemplo, vemos la pantalla de DirecTV y por el otro lado vemos el de la derecha, bueno, no solo que tienen un medidor de luz, sino que aparte aparece una ventana porque ahí se vende, ¿sí? Un kiosco porque tiene que ver con el tema del turismo. O sea, la situación, por más que nosotros querramos conservarla en su instancia, automáticamente la transformación social nos exige nuevos cambios. La próxima. Por ejemplo, vamos a ver en este caso, en Cartagena de Indias, digamos, un antiguo monasterio que ahora bueno, se transformó en una universidad. Vamos a ver cómo conviven, digamos, los antiguos elementos como el ángel, el arco, etcétera. Sin embargo, requieren de un espacio de atención y requieren llevar instalación eléctrica, ¿sí? Entonces aparece por el piso, digamos, ese cable canal de piso o como un espacio, digamos, que era una apertura, se cubre con forma cristalada para no perder la esencia de ese espacio, digamos, en cuanto al tema de la iluminación que tenía, pero sí hacerlo de una forma cuidada en la cual permite que esa condición se continúe. Es decir, sí estamos interviniendo en cuestiones y edificios de valor patrimonial porque necesitamos darle el confort y la necesidad, digamos, y la calidad de vida que requerimos. La próxima. En este mismo lugar vamos a ver cómo en un lugar de un clima, climáticas extremas, ¿no es cierto? Mucho calor, no extrema, porque hace calor siempre, absolutamente siempre, cómo en esa terraza se colocaron todos los aire acondicionados para que puedan estar, digamos, la calidad y el confort. Es decir, nosotros intervenimos y es válido y digamos, nadie lo observa como un problema cuando se interviene en los edificios por cuestiones de confort y de comodidad. La próxima. Eh, Acá otro edificio, esto es Uruguay, en el cual, bueno, una casa chorizo, el patio se lo cubre, sí, digamos, no pierde la esencia porque es totalmente vidriado, pero también se le dota acá de calefacción. Sí, o sea, entonces nosotros estamos interviniendo en los edificios de valor patrimonial en forma cuidada, etcétera, pero lo estamos haciendo por cuestiones de confort, ¿no? Vamos a la próxima. Acá tenemos cuestiones de seguridad, digamos, en un palacio renacentista, cuando se coloca una baranda
de vidrio en la parte superior, aparte de las puertas, obviamente, ¿sí? Digamos, para evitar el vacío, y como a la derecha, por seguridad, vamos pintando, ¿no es cierto? Digamos, todo el tema de los escalones, también esto es en Jujuy, precisamente para poder ingresar con seguridad. Vamos a la próxima. El tema de la seguridad también ha hecho una intervención en edificio de valor patrimonial, en el Yao Yao aparecen las redes contra incendio, aparece el Teatro Colón, modificada la puerta para tener una barra de salida de emergencia, ¿no? Aparecen en otro lado los matafuegos, es decir, nosotros vamos reconociendo las necesidades actuales y las vamos incorporando como objeto, como elementos dentro de lo que es el edificio de valor patrimonial. Es decir, estamos haciendo una intervención, ¿no? Bueno, en este caso también, cuando en el próximo se colocan barandas en una calle de Grecia, en la próxima, en la cual obviamente nunca estuvo en un principio hacia la izquierda, pero fue necesario, también se agregaron acá el tema de las rampas. La próxima. Vemos acá en Venecia, por ejemplo, cómo, digamos, las grandes escalinatas para subir los puentes de los canales, bueno, se colocan, digamos, esas planchetas de hierro para permitir, en la foto del medio, para permitir no solo que puedan subir las personas con discapacidad, sino obviamente una mamá con un carrito. Es decir, el tema del turismo empieza a aparecer también como uno de los grandes digamos, elementos que fortalecen el tema de la accesibilidad, porque al turismo tiene que llegar la mayor cantidad de gente. Entonces creo que fue uno de los grandes, la próxima, de los grandes promotores del tema de la accesibilidad. En este caso, vemos cómo se puede llegar al Coliseo Romano mediante ascensor, cómo hay rutas accesibles, digamos, que han sido diseñadas los itinerarios digamos, no solo por personas que hacen turismo, sino también las que han ido transformando y arquitectos, y como yo les había contado, el turismo accesible para todos de la Organización Mundial del Turismo también se pone centrado en esto. Bueno, la próxima. Lo primero que hablamos nosotros del tema de discapacidad, fue el tema del proceso de transformación y el reconocimiento de la persona con discapacidad. Es decir, hubo un cambio y una evolución social. Siempre hay cambios sociales que van transformando, esperemos que en la mayoría de los casos sean positivos, como en este caso, y de la misma forma, la próxima lo fue también en términos de la conservación del patrimonio, ¿no? Porque aparecieron, primero, que el patrimonio cultural no siempre se fue definido con el mismo significado, ha tenido profundas transformaciones que incorporó conceptos, formas de intervención, y ha habido diferentes escuelas, ¿no? Escuelas como la escuela francesa, la inglesa, la italiana y la científica, las cuales plantearon el cómo, sí, el qué, o sea, qué hacer y para quiénes, ¿no? Y en este caso el proceso conceptual del patrimonio también acompaña los procesos sociales de inclusión, porque eso ya vieron que en el 2004 aparece la persona con discapacidad y aparece la diversidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en el cual este conceptual de patrimonio acompaña a los procesos sociales de inclusión. La próxima. Estas yo ya se las mostré como idea de cadena de accesibilidad, no sé si se acuerdan, pero lo importante que este es el edificio de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, el edificio del rectorado, perdón, en el cual, digamos, cuando yo estuve por primera vez en el 2006 dando una charla de accesibilidad, se manifestó la imposibilidad de acceder al edificio y a su vez dentro del edificio al Paraninfo, que es el aula magna, digamos, porque era un edificio de valor patrimonial. Totalmente no, no y no. Cuando volvía en el año 2011,
tuve la oportunidad de ver que la accesibilidad exterior se había logrado donde está la línea amarilla a partir de la rampa que está abajo, ¿sí? Que aparte era subir nada más que 2 escalones, porque la primera parte de la escalera se sube en un lateral. Y cómo es para llegar al Paraninfo, que las dos fotos de la derecha, es decir, el Paraninfo es la foto que está en el fondo, de la puerta que está en el fondo, perdón, se había logrado a partir de la colocación de una plataforma oblicua. O sea, todos verán que tiene un determinado nivel, es acero inoxidable, no son como las del complejo que están pintadas, ¿sí? O sea que el costo y la escalera tiene un mármol con tratamiento, digamos, como realmente son materiales que estarían como dignificando el nivel del edificio. Pero, sin embargo, la estructura del edificio no varió del 2006 al 2011. Lo que varió fue la sociedad. El concepto de la sociedad de entender que todos tenían derecho a el acceso a determinados espacios y que había formas posibles que sin modificar el edificio en su esencia pudieran generar esta accesibilidad, ¿no? Entonces siempre lo muestro como ejemplo que lo único que cambió en esto fue la sociedad y la voluntad de hacerlo. Es decir, que es posible. Vamos a la próxima. Bueno, ahora vamos a ver las secuelas, porque esto es muy importante, digamos, cuando uno se plantea hablar con personas que plantean la preservación del patrimonio. La escuela francesa de Violet Leduc, en la cual él planteaba que directamente tenía que deberse el bien patrimonial tanto a su estilo, que aunque no lo hubiera tenido exacto cuando fue construido y diseñado y construido, igual debería hacerse esas modificaciones. La escuela inglesa de John Ruskin y William Morris, la escuela romántica, dice, porque plantea de que, digamos, no tiene sentido restaurar un edificio, sino que hay que, como plantea, es la antirrestauración. Al final llegará su hora y que ningún deshonroso y falso añadido lo prive del oficio fúnebre del recuerdo. Yo cuando leo esto pienso que cuando veo el estado lamentable que tiene el Instituto Unzué en la parte central y de la capilla y las rejas exteriores y todo lamentablemente cómo ha quedado eso, deben ser discípulos de William Morris si están esperando que el edificio termine de destruirse a sí mismo, cuestión que no debería de ser y es algo lamentable. Bueno, después la escuela italiana que plantea la restauración histórica, es restaurar exactamente como estaba y nada más. Y aparece la escuela científica de Camilo Boito, que si bien lo plantea en términos de restaurar ese bien, no sé, esa pared que está a punto de caerse, ese techo que está, ¿cómo se llama?, deteriorado, etcétera, plantea como principio diferenciar lo nuevo de lo viejo. Es decir, es posible restaurar, pero hacer, digamos, diferenciarlo, que se note cuál es la diferencia entre lo que era original y lo que se añadió o lo que se restauró. ¿Sí? Esto nos da un muy buen pie para decir si podemos diferenciar lo nuevo de lo viejo. Sobre este aspecto también no solo podemos restaurar lo viejo, sino que podemos incorporar determinadas condiciones en las cuales no quepa la menor duda de qué es lo nuevo y qué es lo viejo. Es decir, esto nos permite el tema de accesibilidad y es un poco lo que pasó en la Universidad del Litoral. La próxima. Bueno, en Mar del Plata tenemos un ejemplo en el cual se plantea de alguna forma la restauración histórica, porque, como ustedes conocen, la Catedral de Mar del Plata tiene, como todas las catedrales, una escalera importante, digamos, para llegar al plano nobile, y entonces en el costado, sobre lo que es el denominado pasaje catedral, aparece una rampa, ¿sí? En la que está abajo y en el costado está demarcado el amarillo, porque la rampa se hizo, pero se restauró, o sea, perdón, se hizo la rampa y se generó este acceso con las mismas condiciones y características del neogótico de la catedral, ¿no? Entonces aparece un añadido que, digamos,
si bien no rompe con el sistema del esquema de la catedral, pero en realidad la catedral nunca fue diseñada desde el origen con ese acceso lateral, con un acceso lateral por rampa. ¿Qué quiere decir? Yo debería estar diferenciando lo nuevo y lo viejo. Ese acceso lateral, que aparte se usa muchísimo, porque todo el mundo entra y sale por ese lugar porque es más cómodo y más segura la rampa que las escalinatas, digamos, debería de haber sido interpretada de otra manera. Bueno, esto generó mucha, digamos, crítica y mucha consideración respecto de cómo abordarlo, pero el hecho es que se planteó de esa manera. Otra cuestión es la próxima, de acá de Mar del Plata, es la Villa Victoria Ocampo, en el cual saben que tiene toda esa veranda, todo ese recorrido, si fueron seguramente alguna vez, y entonces se planteó la necesidad de poder por lo menos acceder a la planta baja de la casa, en función del cual se tendría que hacer una rampa. Bueno, la rampa se diseñó en el lado derecho, arriba está la imagen sin la rampa y abajo la imagen con la rampa, sobre el lado izquierdo, al ver las fotos. Se buscó el lugar en el cual tuviese la menor intervención en altura y el proyecto, que afortunadamente tuve el honor de poder hacerlo yo porque me contactaron los amigos del museo, se realizó en material metálico, no se tocaron los escalones de abajo, ¿sí? Es decir, en la foto de la derecha arriba se ven los escalones, está todo, inclusive están aún las barandas, la rampa va por dentro, o sea que si el día de mañana uno quiere sacar esa rampa, la casa queda exactamente igual. Sí tuvimos una discusión con las personas que estaban en patrimonio en ese momento, porque yo, según Boito, estaba segura que las barandas no podían seguir el mismo diseño, ¿sí?, de la baranda de la casa, porque no era original. Tenía que tener una diferenciación o en color. Yo había pensado inclusive en barandas de vidrio, ¿no? Digamos, vidrio templado, con lo cual digamos, como que se diluía esa rampa para no perder la idea original. Bueno, se planteó de esta forma, esta no quedó mal, así que, pero les planteo, digamos, el tema. Otra cuestión más, aparece el Hotel Yao Yao. Le estoy planteando diferentes cosas para que vean ustedes, en el Hotel Yao Yao en Bariloche, en el cual se accede a un nivel y toda la parte del estar, etcétera, está en un nivel más bajo. Entonces era menester, y por un tema de turismo realmente, el poder acceder a la parte de lo que sería la cafetería y la terraza interior. No sé si la podés pasar, Anto. No, eh, no, bueno, más arriba. Espérate. Ahí está, ahora sí. Bueno, es lo que yo les decía, entonces se plantea poner una plataforma vertical. Ustedes la ven en la foto de la izquierda abajo, digamos, que está diseñada dentro de un color similar, porque está hecho en aluminio, aluminio anodizado, color marrón, exactamente en ese lugar donde está mostrando Anto con el cursor, de arriba se la ve, es decir, en el cual aparece el elemento, pero no aparece diferenciado, sí hecho con materiales nuevos, pero de alguna forma se intenta, digamos, mimetizarlo en términos de colores con, digamos, digamos, el espacio general y el uso de la madera. Vamos a la próxima. Entonces, el planteo, no, aparece, digamos, los planteos definitivos que serían negar la restauración que lleva a la falsificación, diferenciar lo nuevo, diferenciar lo nuevo de lo viejo y aceptación de las temporalidades múltiples. Esto es otro tema muy importante, lo de la aceptación de las temporalidades múltiples, porque nosotros no solo tenemos que entender que un edificio es como si hubiera generado, diseñado y construido en su momento, sino que puede haber tenido en el tiempo
otras modificaciones que vistas a la luz de hoy, siglo XXI, también son patrimonio, ¿sí? Porque también pertenecen a un determinado momento del pasado de ese edificio. Entonces, tenemos que aceptar que hay algo que puede ser del siglo II, que puede haber una intervención de, no sé, del siglo XII, que puede haber una intervención del siglo XVIII. Es decir, ¿a qué me refiero? A que esa aceptación también nos permite de alguna forma poder hacer múltiples intervenciones. Vamos a la próxima. Bueno, en esta se ve cómo se puede intervenir, por ejemplo, el Teatro Solís en Uruguay, Montevideo, en el cual un edificio neoclásico, bueno, lo que es la plataforma, la rampa de acceso al edificio es totalmente diferente. Nadie podría considerar que fue contemporánea al edificio, pero a su vez, no precisamente en esta vista, pues yo quería mostrar la plataforma, pero sí, si se lo ve al teatro de frente, digamos, con las dos exedras laterales, etcétera, digamos, en realidad no pierde el concepto del edificio a partir de la rampa, ¿no? Entonces podemos tener el tema de la accesibilidad sin perder la idea del edificio. Y otro caso de restauro que tiene que ver con esto que yo les decía de las identidades múltiples, etcétera, temporalidades múltiples, por ejemplo, el Teatro Colón, cuando se lo restaura y, digamos, y se cambia el color de las paredes a un color más claro, digamos, se muestra el color original, que es ese cuadrado más oscuro, ¿no? O sea, se van dejando testigos de los procesos para poder verlo. El próximo ejemplo es que lo pueden ver ustedes en la ciudad de Córdoba, es el Palacio Ferreira, también denominado Museo Evita, pero es el Palacio Ferreira, que fue una antigua residencia, en la cual cuando se hizo una intervención fue bastante, digamos, discutida y resistida por muchos, porque, bueno, por ejemplo, así como hay cuestiones positivas, también es una cuestión de evaluación personal. Yo hago la rampa de acceso, es esta que ustedes están viendo en la foto de la izquierda, ¿no? Digamos que es transparente, ¿sí? Antideslizante, que inclusive permite entrar al edificio, aún el cierre que ustedes están viendo en aluminio anodizado en color oscuro, y en la parte superior, si ustedes van a ver, tiene un mirador en cristal, ¿sí? Que se puede ver toda la ciudad de lo que sería la parte superior. Digamos, o sea, no siempre las intervenciones son intervenciones que uno podría aceptarlas como tales. Aparte, después apareció todo el tema del juego de luces que permite que el edificio cambie de colores, ¿no es cierto? También hay intervención tecnológica. Bueno, ahora vamos a ver rápido, pasarlas directamente las plantas para que veas, esa es la planta y la parte que más se intervino, la próxima. O sea, no solo en términos de accesibilidad, les digo, se intervino también en términos espaciales, es decir, cómo convive la escalera con la nueva parte. Vamos al próximo, en el cual aparece el Museo Caraza en Córdoba, donde al Museo Neoclásico, que lo ven en la foto de arriba perfectamente, se lo une con un nuevo edificio a partir de todo un sistema de rampas vidriadas. ¿Sí? En la parte de abajo se ve el nuevo acceso, que es a pie llano, es decir, a nivel, y aparece sobre abajo de uno de esos volúmenes de vidrio, pero digamos, en el cual aparece, digamos, la condición de accesibilidad y de nuevos requerimientos, ¿no? Porque el Museo Caraza tenía que ampliarse en función de la cantidad de exposiciones, etcétera. Entonces, bueno, se genera esa condición, pero también en términos de accesibilidad. Vamos a la próxima. Bueno, toda esta cuestión del derecho humano al ambiente, que también está en nuestra Constitución, se plantea en términos también de preservación de los espacios. Entonces aparecen las leyes de protección del patrimonio, áreas estatales de control de bienes patrimoniales declarados. Es lo que yo les mencionaba, que en Mar del Plata, afortunadamente, tenemos un área
activa en este momento de conservación del patrimonio que permite, digamos, conservar algunas de las cuestiones que nos quedan, pero hay una normativa municipal, yo no llegué a tiempo para verla, como para mencionárselas a ustedes, pero fundamentalmente si ustedes ponen normativa de control de preservación del patrimonio, están indicadas todas las condiciones y bueno, y esto que yo les estoy planteando es lo que permite que nosotros podamos tener intervenciones y fundamentarlas. Bueno, en la próxima vamos a ver cómo muchas veces el tema de la accesibilidad por no tocar el edificio empieza a generar algún tipo de conflicto, tal cual lo es cuando al edificio, para no tocarlo y no incorporar un tema de una rampa interior, usan parte de la vereda, ¿no? Los tres casos lo vamos a ver, lo cual no es lo correspondiente. Deberíamos de buscar alguna resolución en algún espacio interior el cual podamos perforar y generar algún tipo de acceso y no usar parte de la vereda, porque en realidad estamos modificando una condición de medio público que es en la vereda, que ya la estuvimos viendo, en la cual no podemos tener rampas paralelas o transversales que la crucen, digamos, para garantizar el acceso a un edificio. Vamos a la próxima. Es por eso que cuando a nosotros nos toca plantearnos, esto es, digamos, la gestión y la intervención. Lo primero que se hace con cualquier edificio de valor patrimonial es la investigación histórica, ¿no? Es saber, digamos, quién lo construyó, cómo se construyó, digamos, todas las consideraciones desde esa investigación histórica que seguramente es la base por la cual se ha considerado un edificio de valor patrimonial. En segundo punto, vamos a hacer un relevamiento y diagnóstico, ¿no? Un relevamiento, bueno, con Dudi estamos haciendo el relevamiento de la Ortiz Basualdo para evaluar la posibilidad de la accesibilidad al edificio, hay varias cuestiones. Entonces, hay que hacer un relevamiento y un diagnóstico. El diagnóstico puede ser del estado de situación, el diagnóstico puede ser en función de una condición específica, tal vez el uso del que le queremos dar, pero por otro lado un diagnóstico también en condiciones de accesibilidad. Y el tercer punto, que es lo fundamental, es la valoración y propuesta, que es ahí donde intervenimos concretamente en los temas de accesibilidad. La próxima. Bueno, lo que yo les había mencionado, tendríamos que articular, por ejemplo, en valoración y propuesta, la carta de ICOMOS de NAM, y la normativa técnica de accesibilidad, que es la ley nacional, la provincial o, digamos, la referencia. Entonces, vamos a tomar la próxima, la consideración de Camilo Boito, negar la muerte de los monumentos, negar la restauración que lo lleva a la falsificación, diferenciar lo nuevo de lo viejo, aceptación de las temporalidades múltiples. Por supuesto que esto tiene que hacerse con un criterio de diseño y no terminar con un diseño como este que se está planteando en términos de este chiste de Quino, ¿no es cierto? En el cual, claro, si vemos nosotros, está respondiendo a todos los requerimientos, pero el resultado obviamente es una cosa terriblemente nefasta que no solo se ve en los chistes de Quino. La próxima, por favor. Sino que a veces, y lo hemos visto, lo vemos mucho acá, como un edificio de valor patrimonial, en este caso uno de los remates de esquina de Buenos Aires, digamos, se coloca por detrás un edificio espejado bajo el concepto de que eso lo preserva, ¿no? También hay que estudiarlo y ver determinadas dimensiones, espacios, etcétera. O sea que a veces digamos, el criterio de intervención tiene que ser muy cuidado y prolijo, porque en este caso vaciaron todo el edificio de los costados también, sí, y el edificio se apropia, digamos, de esa torre que quedó como un tranquiliza conciencias de patrimonio. Pero bueno, eso es totalmente discutible desde el punto de vista del diseño, pero estaría respondiendo de alguna forma.
Entonces, tenemos que recordar ya desde las intervenciones accesibles, el próximo, que debemos garantizar, aportar una solución propia atendiendo a las características particulares de cada espacio o edificio y salvaguardar los valores estéticos y arquitectónicos, tanto a nivel formal como en la calidad de los materiales. Porque esto es lo importante. No tenemos, no podemos decir la normativa en accesibilidad dice tal ancho, tal altura, tal, etcétera, y entramos en un edificio y rompemos todo, ¿sí? Por el cumplimiento estricto. Vamos a tener que tener algunas negociaciones en edificios de valor patrimonial para posibilitar que la accesibilidad en algunos casos sea limitada a determinados lugares. También vamos a tener que ver cuál es la función del edificio, sea, digamos, condicionada tal vez con anchos de rampa, que por ahí no es de 1,50, sino que tiene que ser de 1,10. Es decir, vamos a ir manejando determinadas cuestiones en función de también poder considerar el tema de el edificio. Este, y salvaguardando siempre los valores estéticos del mismo en función de los ejemplos que les dimos. Bueno, eh, por eso la próxima, vamos a ver primero los edificios. Primero vamos a ver si es un bien en sí mismo, ¿sí? Si uno va al edificio para ver el edificio en sí, como puede ser una ruina o un legado de otro tiempo, o si ese edificio está tomado con una función temporal, que puede ser cultural, comercial, digamos, ¿no? Digamos, cómo se ajusta y cómo se transforma para nuestra realidad de hoy, como vimos ejemplos hasta ahora, y entonces vamos a pensar el edificio en función del visitante, pero también del trabajador, ¿sí? La persona con movilidad de comunicación reducida está de cualquiera de los dos lados del mostrador, que es algo que nosotros insistimos para este proyecto también. Entonces vamos a hablar de rehabilitación y restauración y de refuncionalización. Para eso vamos a ver el nuevo uso del edificio o de los espacios exteriores del edificio, el tipo de bien, si son elementos esenciales o elementos secundarios los que habría que modificar. Y en relación a las características del edificio, vamos a ver la tipología y la flexibilidad que admite precisamente, digamos, ese tipo de edificio que por lo general tiene que ver con los espacios exteriores. Bueno, entonces la próxima, vamos a trabajar con el patrimonio en cuanto a su uso y valoración social, al usuario, considerando el usuario diverso, ¿sí? Como inclusión y parte de la sociedad. El patrimonio va a ver la valoración histórica, el relevamiento y diagnóstico, la valoración y propuestas de cada caso en particular, y el usuario se va a tomar en esta cuestión considerando las dificultades de motricidad, sensorialidad y las cognitivas en función de sus necesidades, derechos que hace la diversidad funcional. Por eso vamos a tener un trabajo interdisciplinario fundamental, que es ponerse en lugar del otro. Yo creo que acá el ponerse en el lugar del otro juega doblemente, ¿no? Los que, digamos, trabajamos por el tema de la accesibilidad y los usuarios, nos tenemos que poner en el lugar de los que conservan digamos, y trabajan por el edificio, y ellos a su vez, digamos, con los usuarios. Es decir, que esto se llega a partir de consensos y de los decisores en cuanto a las funciones que tiene que haber en ese edificio y cómo. Es un trabajo totalmente interdisciplinario que entre diferentes espacios tal vez de la misma disciplina, ¿no? También son por lo general arquitectos los que están trabajando en la otra cuestión. Entonces, vamos a ver lo que vamos a trabajar en este caso. La próxima, por favor. Bueno, ya la primera parte del cuadro fue la que vimos recién, que esa interdisciplina va a tener que resolver y garantizar la cadena de accesibilidad, que es el acceso, la circulación, el uso de los espacios específicos, los sanitarios y el entorno inmediato, para que el bien patrimonial accesible en una propuesta de intervención sea un proyecto exclusivo, inclusivo. Por lo tanto, el usuario
va a analizar la accesibilidad en función física, de la orientación y de la comunicación, particularizando condiciones de arquitectura más usos, y desde el punto de vista del patrimonio se va a evaluar el uso del todo y de las partes, cuáles son los usos originales, cuáles son los actuales y cuáles son los posibles. Sabemos que hay muchísimas, así como yo les hablaba de las universidades, por lo general edificios que pertenecen al Estado, que pasan a ser museos, pero otros son netamente oficinas administrativas, para ver cuáles son las acciones de restauro y puerta en valor, pero a ver cuáles son las necesarias, las posibles y cuáles son las imposibles. O sea, sumando todas las condiciones y evaluaciones de un lado y del otro, vamos a llegar a esa propuesta de intervención conjunta. Y acá algunos ejemplos este, que vemos, hay muchísimos. Hoy Argentina tiene muchos ejemplos de restauro. Yo voy a mencionar algunos, digamos, que no lo son. Por ejemplo, vamos a ver el mercado de Trajano, que es la próxima. Los que estudiaron historia y recuerdan, por supuesto, porque historia no se olvida, el mercado de Trajano, Roma, siglo II antes de Cristo, en el cual digamos, se restaura, obviamente, porque es una condición también de turismo para que pueda ser recorrido, digamos, en el cual se presenta, bueno, digamos, cerramientos acristalados en varios lados, ¿sí? Para permitir, digamos, un cierto confort en los lugares, pero fíjense ustedes, todas las diferencias de nivel son absorbidos por rampas, ¿sí? Rampas muy sencillas, no tienen baranda, digamos, empiezan a aparecer ciertas condiciones de no cumplimiento al 100%, pero sí de garantía de uso y recorrido posible de los espacios. También es considerado el tema de la seguridad. Van a ver en la foto de abajo, en un rincón, una suerte de, está el matafuego, lo ven ustedes abajo y arriba tiene el cartel, es como una estructura metálica, exacto, que aparece y que no es como habitualmente vemos nosotros, es decir, la chapa baliza, como se denomina la chapa, digamos, al plástico que avisa que hay un matafuego, más el matafuego puesto encima, para no tocar la pared, porque la pared es de valor patrimonial, aparece ese elemento exento, ¿sí? Que se apoya en un rincón, que cumple la misma función, pero que no está tocando el edificio. Entonces, en este caso, y que todos los elementos, aparte, por ejemplo, las rampas, también son elementos que no están fijos, no son de material. Eso permite que el día de mañana alguien quiera sacarlos para entender cómo es la condición propia del edificio, se retira, ¿no? Entonces ahí aparece la cuestión. Abajo vemos la Alhambra en Granada, en la cual, digamos, para el acceso a la Alhambra se ha colocado una rampa oblicua en la próxima. Este, se ha presentado una rampa oblicua en la cual, para no bajar los escalones, directamente se baja por esa plataforma. Digamos, son todos elementos que aparte, fíjense ustedes, están sujetos a piso, no están sujetos a la pared para no tener que tocarla porque la pared es original, el piso no, esa parte no. Entonces, digamos, como ha sido restaurado, entonces se ha incorporado. Es decir, hay determinados cuidados en los cuales uno va respetando los lugares. Bueno, vemos uno más. En Barcelona, la plaza central, a la izquierda está la catedral. Acá vemos, por ejemplo, cómo se ha hecho la restauración de estas partes que estaban directamente, es claro evidenciar cuáles son, ¿no? Por ejemplo, toda esa pared rosa con un cierto cuadriculado en el buñas en todo lo que es el revoque a la izquierda. Es claro que no forma parte del edificio original, pero sí tiene una condición en la cual, acá ya no estoy hablando de accesibilidad, estoy hablando de restauro, en el cual, digamos, completa como la imagen del edificio y la escala de ese espacio, ¿sí? Ese espacio, si no hubiese nada ahí, como evidentemente había sido destruido, no daría la idea de recinto, ¿sí? Que quiere marcar el tema de la catedral. Entonces, el restauro, digamos, pero se hace evidenciando el cambio entre lo nuevo y lo viejo,
y ustedes van a ver a la derecha donde están esas señoras que hay una rampa, vemos ahí la próxima, la próxima. Bien, ahí está esa rampa, que es la que une con otras calles que están en la parte posterior, que si bien tiene mucha pendiente, digamos, no podía hacerse de otra manera, porque eran dos calles de diferente nivel, pero se unen, o sea, logran unirse, que no era original esto, logran unirse para conservar esa circulación. Van a ver ustedes que a los costados tiene, digamos, lo que se llamaría las barandas, pero claro, ¿cómo hacemos estas barandas para que no sean tan evidentes, ¿sí? Y hagan perder el concepto del tema digamos, de la antigüedad del espacio? Vamos a la próxima. Las barandas, entonces, hay una baranda inferior, digamos que es un tubo inferior que haría la suerte del bordillo de 10 centímetros, y lo que serían las barandas son dos cables de acero tensado, ¿sí? Entonces, más que baranda para sostenerse, que se puede sostener uno de ahí, tiene que ver con poner un límite de riesgo a que la gente pueda caer por los costados. Bueno, la próxima también es de lo mismo, de una de las espacios laterales, ¿sí? Con el tema de la baranda también. Y ahora vamos ya terminando algunos casos de Argentina. Esto es en San Salvador de Jujuy, Jujuy capital, como una casa colonial que actualmente es parte de la universidad. Cómo se resolvió ese escalón que está en la entrada directamente haciendo un plano inclinado, o sea, una rampa de menos 6% ¿cómo se llama?, de pendiente para poder acceder perfectamente al espacio interior, ¿no? Entonces, también se modificó en este caso de una manera muy sencilla. Vemos la próxima en San Miguel de Tucumán, en la residencia de Orcomolle, en la cual acá ya pasamos y empezamos a ver como patrimonio la arquitectura racionalista, ¿no? El movimiento moderno, que es un exponente espectacular del movimiento moderno del arquitecto Sacriste, como esa bajada que la han visto, esa escalera, porque como la hicieron accesible a partir de la condición de lo que tienen las barandas, pero también fue necesario incorporar en la mitad de esa diferencia de nivel una plataforma vertical. Abajo ven cómo la están armando y en la parte de arriba ya quedó instalada, digamos, como una plataforma vertical es la que requiere para unir esos dos espacios de uso comunitario, ¿no? Entonces, también lo vemos en la tercera, este, en la perla, ya está en la próxima foto, yo ya se las mostré, cómo hay una intervención de un elemento que a nivel de arquitectura también es considerado, digamos, de un valor, en algún momento será de patrimonio, pero sí se considera con un valor que más allá de patrimonio o no, todo el mundo, digamos, planteaba no tocar el conjunto La Perla. Entonces, por su valor arquitectónico, bueno, cómo terminó en un proceso y también siendo reconocido por su autor, Clorinto Testa, la conveniencia, la factibilidad de generar algunas rampas, ¿sí?, de conexión de los diferentes niveles. La próxima, vamos a ver, digamos, cómo se resolvió el tema el acceso a una catedral, moviendo levemente eh, una, eh, una vereda. Y cuando digo levemente, porque lamentablemente Mar del Plata, en nuevos edificios, ustedes lo habrán visto, tiene una horrible costumbre que es, la vereda es del dueño del departamento o del edificio, entonces aparecen veredas totalmente inclinadas, imposibles de ser caminadas y menos que menos la diferencia de nivel con el lindero, ¿no? Fíjense acá con qué suavidad se empieza a levantar esa vereda y eso permite que se pueda ingresar por el otro lado a la catedral, precisamente
a nivel de pie llano. Las dos fotos de la derecha, se puede ver el tema de cómo en un camino de grava se coloca baldosones de cemento para sin perder la idea del espacio en cuanto a tipo de grava, pero al no ser accesible se colocó los baldosones para poder hacerlo, y en la parte de abajo cómo marcamos sobre un piso existente de valor patrimonial, que es madera, cómo marcamos nosotros una banda guía, ¿sí? Se hace a partir de botones, ¿sí? Que se incorporan directamente sobre el piso, ¿sí? No son baldosas, no se cambian, sino que viene toda digamos, todos los botones o los elementos planos, ¿sí? De la banda guía hasta que llegan a los botones que indican el cambio de recorrido, o sea, digamos, el quiebre y la continuidad hacia uno de los lados. O sea que también es posible intervenir en pisos. Yo lo he visto en otros lados que estos botones son metálicos, ¿sí? Y que no permiten el tema del cambio. Bueno, ahora yo te diría que pases la próxima, eh, pasar la próxima. Bueno, el Nacional de Arte Reina Sofía es un excelente ejemplo que les recomendaría a ustedes que después lo vean. Yo lo planteé como ya lo mostré como accesibilidad integral, o sea, no solo de las muestras, de los elementos, pero también es un ejemplo de cómo se une lo viejo con lo nuevo. Anda pasando, digamos, cómo se mueve, digamos, cómo se genera a partir la accesibilidad, a partir de ese elemento, cómo confluyen los dos edificios, ¿no? Los puntos de contacto, o sea, también desde el punto de vista del patrimonio hay un trabajo y un cuidado por hacerlo. Bueno, estos son los espacios interiores en los cuales se ve precisamente cómo se unen los edificios por esos patios de luz cubiertos para permitir mayor expansión. El próximo. Bueno, el tema de la accesibilidad, los planos de accesibilidad, etcétera, la próxima. Esto igual les queda para ustedes después. Es importante ver, por ejemplo, que no solo es el braille, sino las réplicas, ¿sí? En escala, que permiten precisamente el vivir los objetos que están en exposición. Y la próxima. Bueno, los distintos tipos de apoyos, apps y todo lo que tienen como para poder plantearlo. La próxima. Los diferentes tipos de juegos y elementos de participación para todas las edades. La próxima. Y condiciones, bueno, el tema de la accesibilidad, dos elementos de uso y de circulación. La próxima. Y el tema de la adecuación, ¿sí? Otra vez con elementos metálicos móviles para poder hacerlo. Ahora vamos a un edificio local en el cual nos vamos a parar un poquito más, porque no solo eso, sino que la intervención se ha hecho precisamente por arquitectos locales del área de patrimonio de la universidad, los que cursaron con Novakovsky y Felicidad París se han trabajado en esto. Bueno, acá se ve el Instituto Unzué en buen estado, ¿sí? En buen estado exterior. Vamos a ver ahora rápidamente, como dijimos, la próxima, hay siempre un estudio de qué fue ese valor patrimonial, cómo se reconoce ese espacio, ¿no? Digamos, hay todo un proceso no solo de análisis, sino de saber cómo se usó, por qué, digamos, para dar también el tema de la valoración. Saben que el Instituto Unzué era para personas, para mujeres, niñas huérfanas, ¿no? En el cual se le daba todo un desarrollo, formación y salida, digamos, y formación laboral para esa época, que era más que nada el tema de costura, etcétera. La próxima. Bueno, acá se detecta el tema de la accesibilidad en este edificio y se detecta, digamos, con el tema de los puntos rojos, el tema de la inaccesibilidad tanto en baños como en todas las escaleras, o sea, con todas las vinculaciones de los niveles,
así como en el acceso principal a la capilla, que si en a la iglesia, que si en algún momento, yo no sé si se está dando, en este momento está abierta o no, pero yo les diría que no la pierdan porque es un ejemplo de arte bizantino fantástico. Bueno, que aparece una, una escalera en la entrada, o sea, lo cual admite como barrera, bueno, más el tema de la accesibilidad en los baños y las otras barreras. Nos vamos a centrar en la problemática del lado derecho, ¿sí? Que en realidad es en el cual se intervino. O sea, saben que se restauró todo ese bloque de la derecha, de la flecha roja hacia la derecha, exactamente. Todo eso fue lo que se restauró y a lo cual se puede entrar hoy directamente por la parte del costado. La propuesta, que va a la próxima imagen, de accesibilidad en ese sector, entonces fue, y en el sector central tuvo que ver que la importancia, fíjense que es un edificio de un diseño especular, ¿no? Tiene un eje de simetría muy fuerte en el centro, digamos, y sobre todo el edificio central, dos alas exactamente iguales a los costados. Entonces, en este caso, por una cuestión de estética y esta fuerte tipología de eje centralizado del edificio, se plantea que la rampa de acceso a la capilla, que podría ser tanto por la derecha como por la izquierda, por ese fuerte eje de simetría requiere una rampa de cada lado, ¿no? Entonces ahí ustedes las ven marcadas, ¿sí? Digamos, en el eje central, a la derecha y a la izquierda, ven las dos rampas que recortan la figura del edificio con las dos rampas laterales. Eso implica, sin lugar a duda, que nosotros estamos respetando la condición del edificio y aunque serían necesarias las dos para que no pierda ese equilibrio del eje central, es que lo duplicamos. Vamos a la próxima. En la próxima, bueno, vemos eso que yo les estaba planteando y también el tema del trabajo en los baños, cómo se genera un baño accesible de cada lado y un baño de familia y después los dos baños centrales. Vamos a la próxima, que es la importante porque en ese sector lateral del costado que habíamos mencionado, en la foto de arriba de la imagen se ve cómo era el espacio y en el segundo espacio lo que se hace es incorporar, que también está en la planta, dos ascensores, ¿sí? Uno en el hueco de cada una de las escaleras, se ve cómo llegan a la planta alta a la izquierda, que, digamos, verdaderamente no pierde el equilibrio original del edificio y a su vez garantiza el tema de la accesibilidad y a partir de los espacios vidriados también el darle continuidad a la visión del edificio de la parte inferior. O sea que hay determinados cuidados y requerimientos que uno incorpora al tema, además de incorporar el tema de la seguridad. Bueno, vamos entonces considerando ya que esto plantea la próxima, poder seguir pasando rápido las que faltan, bueno, que hay que pensar en las personas con sensorialidad y con movilidad reducida que tienen derecho a ese espacio cultural y a percibirlo. Por lo tanto, el tema del valor del patrimonio tiene que ser así, que es muy importante cuando incorporamos todos los mensajes de orientación, transmisión y recepción de mensajes conforme al receptor, que era lo que ya habíamos hablado. La próxima. Bueno, esto ya lo demostramos en las misiones jesuíticas. La próxima. Y como muchas veces también aparece un diseño, una suerte de guía en piso, etcétera, a partir de la demarcación de los espacios con accesibilidad. Y bueno, y terminamos con esta próxima, esta en la cual plantea que es necesario considerar. Marina Weissman fue una de las defensoras del patrimonio y luchadora del patrimonio en la Argentina, junto con Gazaneo, desde los inicios de este fortalecimiento en el siglo pasado, ¿no es cierto? Al considerar a los habitantes como parte fundamental del patrimonio cultural,
se compromete al reconocimiento de la necesidad de cambio, de adaptación de edificios y áreas urbanas a nuevas necesidades, nuevos hábitos, transformaciones funcionales de la ciudad. Se plantea la necesidad de hallar en cada caso la solución que permita el delicado equilibrio entre preservación de la identidad y el cambio. ¿Sí? El delicado equilibrio entonces entre la preservación de la identidad del bien y por lo tanto la identidad de esa sociedad y el cambio que requiere esa sociedad, no solo desde lo tecnológico, sino del reconocimiento, fundamentalmente para nosotros, de la diversidad social. Así que bueno, esperemos que con esto lo tengan en cuenta y cuando ocurra algo por el bien de las personas y de los edificios, puedan hacer un uso de lo que se planteó acá y por favor generen consensos y escuchen a los otros y que empiecen a creer también y a entender por qué es necesario que trabajemos en forma conjunta las personas que defienden los edificios con las personas con los que quienes defendemos a las personas, ¿sí? Bueno, con esto termina la teórica. Esto que yo les voy a plantear, no sé si quieren hacer algún tipo de consulta, pregunta o comentario, ¿no? Respecto de lo que planteé hasta ahora. Bueno, contando con la aceptación total de todo lo que he dicho por parte del auditorio, como dicen, el que calla otorga, de todas maneras, Te escuchamos atentamente, Nora. bueno, no, de Yo todas porque si no maneras, parece que estamos todos durmiendo. No, no es cierto. muy Estamos bien, acá. muy bien. No, no, de todo, no, yo más que nada, viste, porque son, o sea, lo que nosotros presentamos son todos temas que se pueden dar a discusión, ¿viste? Porque yo Totalmente, sí, sí. con el tema del patrimonio he tenido un sinfín de intercambio de pareceres, para decirlo así, ¿no? Y yo también entiendo la otra parte, pero lo que tenemos que llegar a entender siempre es el cambio de paradigma en el usuario. Eso es lo que nos va a cambiar como Totalmente, sociedad, ¿no? De ahí vale totalmente. discutir todo y en todos los aspectos, que es lo importante. Por eso siempre lo pregunto, aparte, si, no sé, si alguien quiere y no quiere estar de acuerdo, o nos lo pone en el chat, o me manda un mail y le dice no estoy de acuerdo y lo conversamos. Sería, porque también es muy rico el tema de discrepar en algo, ¿no? Es decir, todos, no se olviden que todos estamos aprendiendo acá, ustedes y nosotros. Entonces, si tenemos puntos para discutir, también es bueno. Bien, vamos a la próxima y volvemos a la realidad que tiene que ver precisamente con lo que les mencioné al principio, que queríamos darles una guía para el TP3, una guía de evaluación para que ustedes tuviesen en cuenta qué es lo que íbamos a evaluar. Vamos a evaluar. Esto después ya va a estar subido al campus, así que yo lo voy comentando. Ya lo subí al campus, Nori. Ya está, genial. Sí, Esto es sí. En la impresionante. carpeta de la fecha de hoy van a encontrar esto. Bueno, gracias, impresionante. Y el, y el- y el cronograma que resta del año también está ahí, la programación. Somos un equipo, definitivamente. Vamos. Vamos todavía. Bueno, Nori. Dudi también, pero no puede hablar, así que tiene problemas de garganta. Bueno, el tema es así. Vamos a evaluar la fundamentación conceptual, o sea, el nivel, si tienen, y es importante porque algo tiene que haber habido en el proceso que los genere este punto, la resolución de la proyectual y cómo es esa presentación. Y cuando hablamos de presentación gráfica, no estamos diciendo qué tan bonito es, sino qué tantos renders pusieron, sino que nos importa mucho, que también nos gustan, nos encanta ver los espacios, nos deleitamos mucho con la reinterpretación a partir de los renders que hacen ustedes, sinceramente, sino que también es importante que pongan las dimensiones, los cortes, ¿sí? Que pongan las características, digamos, mínimas, constructivas
digamos, no que la parte constructiva no que la expliciten, sino que se vea, ¿sí? Ya somos, vamos, ya ustedes están a punto de recibirse y deben de mantener una cierta idea. No te digo que por favor no presenten los detalles de construcciones, ¿ves? Porque acá está Dudy, que está en construcciones, y sabe si se los copiaron del TP no sé cuánto. No queremos detalles constructivos. Queremos leer una planta y que se entienda que hay una cierta idea o de estructura o de espesor de paredes, ¿sí? Esas cuestiones de base que también están. Entonces, vamos a ver el tema de la presentación gráfica, pero por favor anótense eh, muy grande, poner las cotas y los niveles, ¿sí? Porque este ejercicio requiere de cotas y niveles fundamentales. Bueno, haciendo estas aclaraciones, eh, por un lado vamos a ver el tema de la memoria, ¿no? Ver si implica los aspectos funcionales, constructivos y formales, si tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad, o sea, cómo en ese proyecto empiezan a valer o en qué momento empiezan a aparecer las condiciones de accesibilidad al medio físico y el diseño universal, ¿no? Cómo no es algo que lo pasamos después para ver si cumple o no cumple, o cómo si fue variable de diseño, fundamento de diseño, y cómo se expresa en lo que intentaron trabajar. O sea, por eso también ver si presenta memoria del proceso proyectual, ¿no? Ese caso, a lo mejor la memoria del proceso son una serie de esquemas que se pueden ir puliendo, ¿no? Que ustedes van mostrando desde una idea básica a cómo fueron llegando al elemento. Por ejemplo, hemos visto en algunas de las presentaciones que aparece esa idea de, bueno, voy a conectar de esta forma y a partir de la conexión lo genero, o genero diferentes niveles, plataformas en diferentes niveles que después se empiezan a hacer usos y veo cómo las conecto, ¿no? Digamos, ese tipo de ideas o de criterios, o si me interesa primero ver el tema de las visuales y cómo en corte mi edificio va a ir acompañando esa bajada o no, o sube o genera, digamos, diferentes espacios de participación desde lo visual de todo el, el paisaje, ¿no? Y también incluir un diagrama de organización funcional, ¿sí? Cuadradito, decir estos, digamos, cómo se llaman cada uno de esos espacios, pero en términos de organización funcional y, digamos, amorfos, si quieren llamarlo, pero sí para entender cómo son las vinculaciones de las partes. En cuanto a lo urbano, se trabajó mucho con el TP2, también lo trabajamos en el TP1 pequeñamente cuando nosotros llegamos a la calle, pero lo hemos visto ya en las preentregas, que hay un trabajo y hemos mostrado trabajo de lo urbano en cuanto a la determinación de un diagnóstico de qué elementos existen, cuáles no existen, cuáles deberían, es decir, cuáles están mal resueltos. Es decir, ahora lo que nosotros vamos a evaluar es cuáles las resoluciones que ustedes dan a esas carencias, ¿sí? Que se han visto, digamos, expresadas en ese entorno. Vale decir que no porque ustedes no hayan hecho y no hayan presentado el diagnóstico de estado, nosotros no les pidamos que hagan las resoluciones, ¿no? Porque si lo ideal sería, la situación es esta y nosotros la vamos a resolver de esta manera. Pero de todas maneras, en el caso en que eso no ocurriera, que sería un proceso lógico de situación de diagnóstico y resolución, vamos a evaluar en la resolución de ustedes si tuvieron en cuenta esas condiciones que sabemos cuáles son, digamos, y cómo las abordaron y las trataron. Bueno, entonces, parada de colectivo, itinerarios peatonales, alternativos, etcétera. Espacio exterior, ¿cómo establece la relación con el edificio si se realiza un rediseño? ¿No? El otro día habíamos estado hablando bastante de la fortaleza que tiene una línea municipal que en este caso no debería de existir, pero bueno, eso es un tema mío personal, pero a mí me parece que debería de plantearse cómo se apropia de ese espacio
digamos, del entorno, mostramos la idea de la continuidad hasta la playa con un cambio desolado, como se hizo en la Perla, ¿no? Y Plaza España. También la propuesta que se había ocurrido a Fernando Esperanza de generar una peatonalidad temporal en la calle Bolívar para que precisamente ese espacio se articulara. Bueno, y esto va a estar todo planteado en un plano general en escala 1 en 200. O sea, nosotros ahora el tema de las escalas, obviamente va a estar todo en PDF, ¿sí? Pero tiene que ser legible en una escala en la cual nosotros podamos poner en pantalla y leerlo, es decir, digamos, con esta legibilidad en cuanto a la resolución de los elementos. En cuanto al proyecto edilicio, que creo que va en la próxima diapo, el proyecto edilicio, vamos a evaluar el nivel de resolución, si garantiza la factibilidad constructiva del mismo y de sus componentes específicos de accesibilidad. Pero el tema de lo constructivo en general, eso, ya les digo, un cierto esbozo de que pueda hacerse. En cuanto a lo urbano, si cumple con la ordenanza municipal 15992, si en cuanto a lo edilicio cumple con la ordenanza municipal 13007, si responde a los principios del diseño universal, ¿no? Es decir, son principios funcionales en los cuales nosotros vamos a chequear y verificar en las diferentes condiciones y de esas formas lo vamos a ver. Ustedes, por supuesto, le incorporarán todos los elementos necesarios para que se vea cómo se cumplen con los principios. Si el programa, si responde al programa de necesidades, se han ampliado los locales o las superficies, eso es como para considerarlo por ahí. Es decir, si resuelve la cadena de accesibilidad, para eso va a haber un esquema en el cual ustedes van a plantear esa cadena de accesibilidad, que es cómo llego, cómo accedo, la circulación y el uso, ¿sí? Considerando la totalidad de las funciones, tanto para las personas visitantes como para las personas que trabajen en el lugar, ¿sí? La accesibilidad de los dos lados del mostrador. Después, para eso vamos a editar el plano de la unidad edilicia de lectura, de comprensión y lectura de escala 1 en 100, que incluye cotas de nivel y, y mención, es dimensión, ¿sí? No es dimensión, es dimensión. Me faltó la D, dimensión. O sea, todo tiene que tener cotas de nivel y dimensiones. Es fundamental. En cuanto al proyecto edilicio, los cortes proyectuales en escala 1 en 100, los cortes, por supuesto, lo importante es que puedan hagan los cortes por lugares pertinentes, ¿sí? En los cuales puedan tener diferentes niveles y todo para que se entiendan, y las imágenes exteriores. En cuanto a la próxima está, locales específicos y equipamiento, que esto es un punto, digamos, central en el término de la accesibilidad en cuanto a resolución técnica. Acá sí aparecemos en otra escala de resolución, ¿no? Que vamos a la próxima, que es locales específicos y equipamiento, donde la rampa de acceso o conexión de niveles en escala 1 en 25, y ahí puse planta y corte de tramo inicio y finalización, porque no es necesario que ustedes hagan toda la rampa, sobre todo porque tienen unas rampas súper extensas. Lo que nos importa a nosotros, que vamos a poder evaluarlo en los cortes de las rampas, digamos, en las partes, digamos, en escala 1 en 100, que vamos a saber de cuántos son los tramos, porque ahí van a aparecer la dimensión de cuánto es cada tramo, de cuánto es el descanso, ¿sí? Por lo tanto, vamos a saber con los niveles la diferencia, salvar si están trabajando con la pendiente del 6%. Pero acá lo que nos interesa saber es precisamente cuando yo llego
tanto en planta como en corte, cuando yo estoy llegando, obviamente voy a hacer un tramo de rampa y un tramo del espacio horizontal, también voy a ver que tiene 1,50 m en el plano 1 en 100, pero acá lo que voy a llegar a ver es cómo llega la baranda, cómo llega el tema del piso, cómo llega la parte podotáctil, ¿sí? Digamos, cómo es la condición de ese bordillo que aparece lateral de la baranda, digamos, voy a ver todos esos detalles. Es la parte de llegada, de inicio y de finalización. Por lo tanto, ya les digo, no necesitan hacer toda la rampa, esos dos detalles en 1 en 25 con lectura 1 en 25, porque ustedes saben que las diferentes escalas, cuando dibujábamos los planos, que no teníamos la asistencia del AutoCAD, que se dibujaban efectivamente en todas estas escalas por una cuestión, porque cada escala marca un detalle, ¿sí? Marca una forma de ver y qué ver en un plano, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a ver en el 1 en 100 no es lo mismo que voy a ver en el 1 en 25, veo más, ¿sí? Es como digamos, si yo, digamos, voy a ver algo con un microscopio, lo voy a ver mucho más, digamos, particularizado en sus elementos. Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? No hagan un plano 1 en 25 que sea el plano 1 en 100 que lo agrando, porque si yo lo agrando veo más cosas y esas cosas hay que verlas, ¿no? Lo mismo para la batería sanitaria en 1 en 25, planta de corte, piénsenlo, no se copien una planta de algún lado o un corte de un lado que no tiene nada que ver con la planta de ustedes, por favor, al que le toque, porque ustedes saben que esto se lo divide, vos haces esto, yo hago aquello, eso ya no, digamos, chequeen todos, por favor, digamos, que la planta tenga que ver con el corte, sea el corte de la planta, ¿no? Y uno que sacaron de una revista, analicen las medidas que estamos pidiendo en la normativa, ¿sí? Acuérdense, la normativa municipal pide el baño accesible que tiene que tener, digamos, transferencia de los dos lados, no de uno. Por lo tanto, si ustedes hacen un baño que no cumple con esta normativa, con los 80 centímetros de cada lado, no están cumpliendo con la normativa. Así, les planteo esto porque vamos a ser muy exigentes con todo lo que estamos pidiendo, digamos, porque es fundamental, digamos, que tengan un buen diseño de estas cuestiones. También es importante el sector de acceso y atención al público, con mobiliario, los elementos de localización y ubicación va a aparecer un plano áptico, aparece la banda guía. Muchos de los proyectos que lo hablábamos la otra vez con las otras docentes, cuando se coloca la banda guía al principio, puede permitir y puede esclarecer perfectamente bien la cadena de accesibilidad y cuáles son los inconvenientes que se generan en todas las circulaciones. Entonces, todo el equipo tiene que chequear todo el material que se presente, todo el material que se presente, y para eso está precisamente planteada esta grilla que ustedes mismos pueden ir completando, ¿sí? A modo de una evaluación previa para no perder nada y incorporar todos los elementos. Y en cuanto al tema accesibilidad, habría que indicar las características del mobiliario. Los que trabajaron con diseño van a tener que, en función de lo que trabajaron, plantearlo. Las características de la señalética. Si no se llega a esto en los grupos, digamos, los grupos que no se lleguen tienen que plantear cuáles son los ejemplos específicos que ustedes utilizarían, tipo de letra, condición, dónde estarían localizados. Eso sí tienen que saber dónde en ese espacio, porque tienen manejo de volumen, dónde deberían estar localizados los elementos, ¿no es cierto? Así como la utilización de colores, eso tiene que estar indicado, las formas que aporten a la orientación espacial. Cómo identifico el edificio desde el exterior, cómo identifico cuál es el acceso, una vez que accedo, cómo
indico los lugares más importantes. Con una banda guía, seguramente, y un plano óptico a una persona ciega o de baja visión, la puedo asistir, o con algún elemento macrotipo o en relieve. ¿Qué voy a hacer con la persona que ve? ¿Sí? ¿Cómo hago con la persona que ve para que todo esto también lo identifique sin tener que preguntarle a nadie o leer un cartelito? Tenemos formas de diseño en las cuales podemos, digamos, plantearnos para poder hacerlo, ¿no? Y acá también preguntarnos si presentan el diagrama de la cadena de accesibilidad demarcando los circuitos accesibles. Eso también es fundamental. Y bueno, y después todo lo que quieren incorporar de textos, dibujos, imágenes, croquis que describan y obviamente las soluciones adoptadas, todo esto puede estar inclusive incluido en la parte de la memoria, ¿no? Digamos, como anexos a la memoria que lo pueden plantear, o todo material que ustedes quieran aportar. Es decir, volviendo entonces a la primera de estas, de las diapuestas, la que decía guía de evaluación, yo les digo, dice presentó, sino nivel de resolución, si es aceptable, no aceptable, si es mínimo, y las observaciones. Ustedes mismos lo pueden hacerse una autoevaluación, ¿sí? Y si quieren, preséntenlo con el trabajo. No es opcional a ustedes, pero por un lado les va a servir para organizar y saber qué tienen y qué no tienen y qué les falta. Y por otro lado, si quieren hacer alguna presentación y ya mandarla, también estaría perfecto, ¿sí? Pero bueno, nos parece bien que lo tengan en cuenta ahora para poder guiarse. Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces, si a ustedes les parece, son 9 menos 10, nos encontramos a las 9 en los grupos, ¿les parece? ¿O hay algo que quiera la cátedra mencionar en este momento? No. ¿No? Bueno, entonces, si les parece, a todos nos Una encontramos en... consulta. Sí, El tema de las notas, ¿cómo es ¿de qué notas? Perdón. del parcial hoy? Las notas del parcial, no sé si ya no está, se corrige en forma automática, lo corrige el sistema en forma automática y Que aparece se publicado. sube al campus. Ah, ok, nos tenemos que fijar en el campo. Claro, por eso te digo, se sube en forma automática. Nosotros no intervenimos absolutamente en nada. La intervención de la cátedra es cuando mandamos las preguntas, nada más. Después se hace todo automáticamente. Es posible que se esté demorando porque creo que había algunos alumnos que entraban más tarde. ¿Sí? Uno o Ah, dos. Sí, pero ya estaba, se cerró a las 20. Bien. Bueno, Ahora así tienen que que, estar las respuestas publicadas. listo, gracias. bueno, listo. Entonces nos vemos 9 y 5, 9 y 10, por lo menos en mi grupo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Listo, 9 y 10. Bueno, listo, 9 y 10 cerramos entonces, bárbaro. Chao, hasta Gracias, luego. hasta Hasta luego. luego a todos, gracias. Chao. Ahí me estaba fijando yo, Anto. Fijaste. Me estaba fijando si habían aparecido ya las notas. Ah, ¿y aparecen? No las veo. Perdón, Dibu, ¿te puedo hacer un comentario? Sí. Hay una de las preguntas del parcial, una pregunta concreta decía sobre indicar cuál de las respuestas hace referencia a las consignas de seguridad. Y no hacía referencia si eran seguridad genéricas o particulares, ya que había una respuesta que era para genéricas y otra para particulares. La de termocuplas y la de mobiliario.
Es como que estaban dos preguntas en una. Dos respuestas para una pregunta. O estaba mal redactado o había una respuesta de más. Si querés te mando captura de pantalla o te comparto. Dale, sí, compartinos y lo Dale. consultamos con David, que es el que sabe. Sí, con David y con Nori. Y Nori. Ahí está viendo que yo ya tengo las notas. ¿Se ve? Ahí se está viendo. La pregunta 5. Dice identificar una consigna de seguridad de las expuestas a continuación. Dice, está utilizar artefactos eléctricos y de gas como termocuplas, piezas de seguridad particulares. Después emplear mobiliarios adecuados a las actividades previstas de esas de seguridad genéricas. Creo que lo van a entender. Acá en el PDF también está. Códigos de seguridad, por eso. A ver, en el campo me parece que aparece. ¿A vos no te aparece la respuesta correcta? Yo puse emplear mobiliario adecuado a las actividades previstas. Sería como mobiliario y áreas de guardar adecuados, de consignas de seguridad genéricas. Me puso que estaba mal. Y seguramente que la correcta era artefactos eléctricos o de gas como termocuplas. Era la B, utilizar artefactos eléctricos y gas como termocuplas. Había dos respuestas para una pregunta. Ah, bueno. Esperá un ratito que lo voy a capturar y se lo vamos a consultar a Nori, ¿sí? Dale. Lo armaron ellos. No. Es la 5. Ahí puedo A compartir ver, entonces. consultamos a Nori y Si querés te va. mando esto por correo, así les Sí. queda. No, no te preocupes, es la Ahí pregunta 5. Bueno, genial. se voy a mandar al grupo. Anto, Sí, ¿vos te fijas ahí en donde dice examen parcial y vas a tu comisión y ahí te aparecen las notas publicadas? sí, sí, a mí me Ah, aparecen, ¿a vos no? no, dice intentos 30, volver al curso, nada más. Ah, a ver cómo viste yo. Intentos por eso, intentos 21, yo entré ahí Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Listo, listo. y ahí Sí, aparecen. No sé si los chicos lo excelente. pueden ver, Sí, no sé si ellos lo pueden ver, pero perfecto. nosotros nos aparecen. Buenísimo. Buenas notas, buenas notas. Sí. Hay una chica que se ve que no lo completó, no lo hizo porque le aparece un 0, pero por ahí es porque no Ah, debe haber no, tenido algún problema. yo Bueno, tengo una que sacó un 5,83, una 3,34 y el resto todos aprobados. sí, sí, yo también. 6,66 también aprobó, pero bueno, lo pueden rendir de vuelta. Sí. Bueno, Bueno, Du, nos vemos en, bueno, nada, nos hablamos. me está Ahora lloviendo la casa, me quiero morir. tremendo, tremendo, tremendo. Yo Voy a recién me ajustar. fui a fijar al patio. No, 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 a mí me Terrible. llueve adentro. Bueno, vamos a Bueno, chequear nos y vemos. dale, suerte. Besitos.